reading from the second letter of St. Paul to the Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los brothers and Corintios. sisters. Hold this Hermanos, treasure in earthen el tesoro vessels, del ministerio lo with llevamos surpassing en power vasijas de from barro God, not para in que man. se vea que una fuerza We tan are afflicted, extraordinaria es de Dios y no proviene de perplexed, nosotros. but not driven to Nos despair, aprietan por todos lados, pero persecuted, no nos but not aplastan. abandoned, Estamos apurados, threatened, pero but not no destroyed. desesperados. Wayfaring, Acosados, but pero not no wayfaring. abandonados. The Nos dying, derriban, pero no nos so that rematan. the life of Jesus En toda may also ocasión be y manifested in our por body. todas partes llevamos en For el we cuerpo la who live muerte de are Jesús para que constantly también la being vida de present with Jesús se them manifieste en for the nuestro sake of cuerpo. Jesus, Mientras so that the vivimos, life of Jesus may be continuamente nos están manifested entregando a la in our muerte mortal por body. causa de Jesús, para que Whose death también is at la work vida de in Jesús se us, whose manifieste life en in nuestra our carne body. mortal. Since then, we have Así la received the muerte Spirit está of faith actuando en nosotros y la vida en for His ustedes, word. For we, teniendo el mismo therefore, are espíritu spoke. de fe, We según lo too que está believe escrito. and therefore speak, Creí, por eso hablé. knowing that the También God nosotros who creemos raised y the por eso Lord hablamos, Jesus sabiendo que will quien raise us resucitó al Señor with Jesús Jesus también con Jesús and place nos us with Him resucitará in His y presence. nos hará estar con ustedes. Everything indeed is for you, Todo es para su so that bien. the grace bestowed Cuantos may más spread reciban la to gracia, more and more people, mayor and será el cause agradecimiento to overflow to the para glory of gloria God. de Dios. Verbum Domini. Those who sow in tears shall reap rejoice. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Who sow in tears Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. when the Lord brought back Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, thought we would. nos parecía soñar. This was our mouth filled La boca se nos llenaba de risa, on our tongues songs of joy. la lengua de cantares. Those who sow in tears Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. then the nations themselves Hasta los gentiles decían, el Señor worked for. ha estado grande con ellos. What great deeds the Lord El Señor ha estado grande con nosotros we were glad. y estamos alegres. Those who sow in Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. bring back our Que el Señor cambie nuestra suerte as streams in the sun. como los torrentes del Negev. Who are sowing in Los que sembraban con lágrimas when they reap. cosechan entre cantares. Those who sow in Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. they go out. They go Al ir, full of tears. iban llorando, Seed for the llevando la semilla. they come back. They Al volver, with a song. vuelven cantando, A sheep. trayendo sus gavillas. Those who sow in tears Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares.
Yo los he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. The mother of the sons of Zebedee approached En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacerle una petición. and said to her, "What do you wish?" Él le preguntó, ¿qué deseas? Command Ella that these contestó, two sons of mine, ordena one at your que right estos dos and one hijos at your míos se left." sienten en tu reino, uno a tu Jesus said in derecha, reply, a tu izquierda. Pero "You do Jesús not know replicó, what you are asking. no saben lo que Can you piden. drink the chalice that I ¿Son am capaces de going to beber el drink?" cáliz que yo he de They said to beber? him, "We can." Contestaron, lo He somos. replied, "My Él les chalice you dijo, will indeed drink. mi cáliz lo Sit beberán, at my right and at pero my el left, puesto a mi but this derecha is o a mi not mine to izquierda, give, no me but perderlo. is for Es those para to aquellos whom para it has quienes lo been tiene prepared reservado by mi the Father." Padre. When the 10 heard this, they Los began to otros argue with 10 the two que lo habían brothers. oído se Jesus said to indignaron them and contra los said, dos hermanos. "You know that Pero the Jesús, rulers of the reuniéndolos, Gentiles les lord it dijo, over them, sepan que and los their jefes de kings los make them pueblos ruler los tiranizan y que los over them. grandes los oprimen. But it shall not be so among you. No será así entre Rather, ustedes. whoever wishes to be El que great quiera among ser you shall grande be your entre servant, ustedes, que and sea whoever su wishes to be servidor. first among you Y el shall que be your quiera ser slave. primero, que That sea su so, esclavo. the Son of Man did Igual not come to be que el Hijo served, del Hombre no ha but to venido serve para and que to le give sirvan, his life sino as a para ransom servir for y many. dar su vida en rescate por muchos. Verbum Domini. Today, on July 25th, El día de hoy, we celebrate 25 the de feast julio, day of the Apostle celebramos la Saint fiesta John del the Greater. apóstol Santiago. On May 3rd, we celebrate El the 3 de feast mayo day of celebramos the el día de Apostle fiesta Saint del James the apóstol Lesser. Santiago el Menor. And so we may ask ourselves, why Así do we que nos distinguish podemos between the preguntar por apostles qué distinguimos entre in los this way? apóstoles And Pope Santiago Benedict, mayor y in one menor. of his general El audiences, Papa Benedicto en clarified una it de this sus way. audiencias generales lo aclaró The de esta biblical forma. lists of the 12 La típica mention lista two de men los with 12 menciona a dos the hombres name James. con el nombre James, son Santiago. of Zebedee, and Santiago, hijo James, de the son of Zebedeo, y Alphaeus, Santiago, hijo de Alfeo, who are commonly distinguished with the nicknames comúnmente James the distinguidos Greater con and los James the apodos Lesser. Santiago Mayor y Santiago Menor. These titles are certainly not Esos títulos, intended por to measure supuesto, no the tienen la intención de holiness of medir the su saint. santidad, como These algunos puedan titles are pensar. Los certainly títulos son, por seguro, there to simply state the difference sencillamente in para importance they received from distinguir la the writings of the diferencia New en Testament, importancia que and in recibían en particular in the los escritos setting del of Nuevo Jesus' Testamento y en public life. particular en el In other entorno de la words, vida terrenal de James Cristo. the Greater, A the estas son of palabras, Santiago Zebedee, Mayor, el hijo de as we read Zebedeo, from the gospel como accounts, sabemos por was los with relatos del Jesus at Evangelio, key times estuvo in con Jesús en Jesus' momentos life. claves en la Hence, vida de James the Jesús. Greater. That's the only Así pues, se le llama reason why we Santiago give el them these Mayor. nicknames Es la única is razón to por la que les criticize damos the esos lesser apodos, because Santiago James Mayor y the Greater Santiago was Menor, there with our porque Lord Santiago Mayor in estuvo con el Señor all important en parts of his life. algunas de las partes So importantes de Saint su vida. James, we know, was called by the Lord Así pues, together with his sabemos brother que John. Santiago fue llamado por el Today's Señor junto con su literature hermano find Juan, extracted from como St. la Matthew's antífona Gospel de tells entrada us. de hoy nos dice. As he walked by the Sea of Galilee, Cuando Jesus saw caminaba James, por the el son lago of de Zebedee, Galilea, and Jesús John, vio a his brother, Santiago, in hijo the de boat Zebedeo, y casting Juan, their su net. hermano, remendando sus redes, y les Matthew's llamó. Gospel tells En el us Evangelio that según immediately Mateo nos James dice and que John left the inmediatamente boat Santiago y and Juan their father dejaron la Zebedee and barca y followed a su padre Jesus. Zebedeo y Again, siguieron a wasting Jesús. time, Jesus No called them perdieron over. tiempo. Jesús los llamó y ellos Pope siguieron. Benedict went on to El give Papa us some Benedicto great insight, nos some dio portrait, algunas if you will, into the rest of the life and descripciones muy path of St. importantes de la vida y James muerte in his de general Santiago audience, en su audiencia including the general, following points. incluyendo los siguientes puntos.
James belongs together with Peter Santiago and John pertenece to the group junto of a Pedro y Juan al grupo de los tres discípulos Jesus privilegiados, invited to a important quienes Jesús moments in admitió a his life momentos involving importantes en su ministry, vida, which include two very que important incluyen occasions that dos stand out ocasiones muy in contrast importantes in que his life. sobresalen. James was able to take part Santiago together with Peter and tomó John parte in junto con Jesus' Pedro y Juan agony en la agonía in the de Garden of Jesús Gethsemane, en el huerto de and Getsemaní also in the y event of the también en el Transfiguration. evento de la transfiguración. Thus, it is a question Así of pues, es una situations very cuestión de different from each other. situación muy In one diferente. case, James, together with En un the caso, other Santiago, two junto apostles, con los otros dos experiences the apóstoles, Lord's glory. experimenta la He sees gloria him del talking Señor to Moses and Elijah. y le ve hablando a He Moisés sees y the divine Elías. splendor shining Ve forth el in esplendor Jesus. divino que So on top resplandece of en this Jesús. mount, this great Así que experience, seeing sobre the esta glory of montaña, God right before esta gran him. experiencia de ver la gloria de Dios On the other ante ellos. occasion, however, En in la otra ocasión, Gethsemane, sin embargo, en James Getsemaní, finds himself face Santiago to se face encuentra a with sí mismo suffering and cara a cara humiliation. con sufrimiento y Watching his humillación. master, he Al ver a sees with su his own maestro, eyes how the ve Son con of sus God propios ojos humbles como himself, el Hijo de Dios making se himself humilla, obedient unto death. haciéndose obediente hasta la muerte. This latter experience Esta posterior in Gethsemane was experiencia certainly an en Getsemaní, opportunity for por seguro James fue una to grow in experiencia para faith and to Santiago para adjust acrecentar su to fe y whatever the para former ajustarse experience. a la He had to experiencia anterior. discern that the Tuvo Messiah, que discernir whom que the el Jewish people Mesías, were awaiting as a a victor, quien el pueblo judío was esperaba in fact como not only vencedor, de surrounded hecho, by no honor solo and glory estaba in the rodeado por honor y Transfiguration, gloria en la but also by transfiguración, suffering and weakness in sino al Gethsemane. sufrir en debilidad en Getsemaní. Christ's glory was fulfilled La gloria de precisely on Cristo the se llenó, cross in his se sharing cumplió of his precisamente en la sufferings. cruz al compartir And so nuestros St. sufrimientos. James' Así growth in que faith el was crecimiento de Santiago, brought to escribió completion by el Holy Papa, se Spirit llevó a su at realización por el Espíritu Pentecost. Santo en el Pentecostés. So that James, when the De moment of manera supreme que witness Santiago, came, cuando llegó el would momento not de testimonio supremo, no se We see retiraría. this in today's Y gospel vemos when esto en el Jesus asked Evangelio de hoy, John and cuando James Jesús if le they could dice a drink the Santiago y chalice that Juan Jesus would si son drink. capaces de beber el cáliz And que they había de beber responded, "We Jesús. can." Y I'm not responden sure que if they sí. fully understood what No they were estoy asking seguro que ellos for, habrán but again, entendido they did do it. bien lo que And of estaban course, their mommy is the aceptando. one who prompted the whole situation in the Por first supuesto, la place. madre de ellos fue la que había instado esta situación en And primer indeed, it lugar. did happen Y for efectivamente St. James sucedió to para make of the Lord's Santiago, chalice pues él bebió del remarkably cáliz by del the Señor a sword. través del martirio por la espada. Early in the first century, in the En el primer 40s, siglo, en los and that's not the 40, 1940s, that's the 40s, no los 1940, King sino Herod los 40, Agrippa, the el rey grandson of Herodes Herod Agripa, the el Great, nieto de who Herodes el tells Grande, us in the Acts of the Apostles, como leemos en los laid Hechos de los violent hands Apóstoles, upon some who belonged to the church. aprendió con violencia a algunos que Killed eran parte de la James, iglesia. the brother of John, with Mató the a Santiago, sword. hermano de Juan, And so con la St. espada. James was the Así first pues, Santiago of fue the el apostles primero de los martyred, apóstoles en was the sufrir first one to shed martirio, his blood, at least according to our written records. por lo menos según nuestros registros A later escritos. tradition dating Una back to tradición at least posterior que data por lo menos Isidore of Seville a Isidoro de Sevilla speaks of a visit James habla made de una to visita que Spain to Santiago hizo a España evangelize that para particular evangelizar region of the Roman esa región Empire en at that particular time. del Imperio Romano. But according to another tradition, Pero según otra tradición, jumping around, but according to another tradition, it was his body fue su cuerpo, instead that had been taken to en lugar Spain que through the fue city llevado a España, of a Santiago la de ciudad de Compostela. Santiago de Several Compostela. traditions of how did James get Tenemos to the diferentes Holy tradiciones City. acerca de cómo One Santiago says it llegó a was España. himself, the other Unos says dicen it que was fue en his body. persona, otros dicen que llevaron su cadáver. And so the relics of Saint Así James que las are laid reliquias de to rest Santiago el at the Mayor feet of ahora yacen en la Santiago de Catedral Compostela. de Santiago de In Compostela. that place, Santiago de Y en ese Compostela, lugar, Santiago de is a Compostela, place of great es un veneration and lugar de still gran destination veneración of y numerous sigue siendo peregrinations destino de not only numerosos from Europe, peregrinajes, no but from solo de around the Europa, world. sino del mundo entero. This explains Y the esto explica iconographical representation la of Saint representación James with the iconográfica de pilgrim's staff Santiago con and the el scroll of the gospel callado de in his peregrino hand, y el rollo del typical Evangelio en features su of the mano, traveling características apostle típicas del dedicated to the apóstol viajante proclamation of the good dedicado a news. la St. proclamación de las buenas characteristics nuevas y of the características pilgrimage del of the Christian life. peregrinaje de la vida So cristiana. many pilgrims Así have pues, found great muchos spiritual peregrinos han benefit hallado in gran engaging in beneficio the espiritual pilgrimage known as al the realizar el Camino de peregrinaje conocido Santiago. como el Camino de Santiago. This pilgrimage, the Este Camino de peregrinaje, el Santiago, Camino de the way Santiago, of St. James, is a pilgrimage that has es un its origins peregrinaje que from tiene su medieval origen times. en épocas There are various medievales routes, y hay each with its diferentes own rutas, starting point, cada una con su propio fascinating. punto de But inicio. all Es end at the fascinante, Cathedral of pero todos Santiago de terminan en la Compostela Catedral in de North Santiago de Galicia in Compostela, en northwest Galicia, Spain. en el Some of the noroeste de starting España. points Algunos de include los places in puntos de Spain arranque incluyen itself, some lugares in en España misma, Portugal, otros en Portugal, others
Others start in otros France and comienzan en others Francia y otros en Italia. and one follows the way of Saint Y uno James, sigue which el is camino de marked with a very Santiago, famous que está icon of marcado con Sicily ese famoso icono across de Spain. la You concha de may end mar up, en there España, in Santiago de Compostela. y uno termina It's ahí en just pretty Santiago de amazing how Compostela. you can make this Y es muy on sorprendente foot, porque uno puede hacer este and you can also peregrinaje make it a on pie, horseback bicicleta o today. también a If you have caballo. a horse Hasta hoy en and día, you si can uno make it tiene off Spain, caballo you can do y it. uno puede montar caballo Many por of the toda España, puede pilgrims hacerlo. upon Y muchos arrival de los at the peregrinajes al llegar a la Basilica Catedral de Santiago de Compostela attend what is called the pilgrim van a mass. lo que se llama la There they misa get de to peregrinos. experience the Incluso swinging pueden llegar of the a bota fumigene, presenciar which el is the world's mecimiento del largest incenser. And it takes about 5 or 6 incensario. men to make it swing. And Es enorme y very requiere fascinating. como 5 o 6 hombres. Es el incensario más grande del mundo. Pulling on this rope, and the rope Lo agarran lo cuelgan de some una kind of soga structure up on top, que and está they make colgada it de una go and estructura swing back and sólida forth right in en front of el you. techo y mecen el Pretty incensario. amazing. 'Cause Es if you algo ignore them increíble. just a little bit, I think you would take out the main altar and a number Si of se fuera people standing a there. caer, podría causar gran daño en el Once altar y la inside the gente que está cathedral, abajo. many pilgrims Una will vez dentro visit de the la tomb of catedral, St. muchos James, peregrinos which visitan la lies tumba in de the Santiago crypt que yace directly en under la the main cripta altar. directamente debajo del altar principal en la catedral. So the Holy Father says we can Así que el learn Santo much Padre from dice, St. podemos James. aprender mucho de First, Santiago. Primero, promptness in accepting the Lord's call, puntualidad al even when he aceptar, asks us prisa al to aceptar leave the el boat llamado of del Señor, our incluso cuando nos security. pide que abandonemos la barca Second thing we de can nuestra learn from seguridad St. humana. James is Lo segundo que podemos enthusiasm aprender de él for es the Lord entusiasmo al seguir al instead Señor. of this En dreary, lugar drudgery, de depressive following the Lord. Oh boy, here I go. If we've got quejarnos por seguir al enthusiasm, Señor, debemos tener entusiasmo al seguir al Señor. third thing we can learn Y from la St. tercera James cosa que is ready podemos to aprender de witness to Santiago the es Lord with estar courage, dispuestos a dar even if testimonio it del Señor means con shedding valentía, blood incluso for si quiere love of decir Jesus que Christ. hemos de derramar nuestra sangre por amor a Jesucristo. James the Greater Así stands pues, before Santiago el us as an Mayor eloquent example es un of generous ejemplo adherence to elocuente de Christ. adherencia generosa a He who Cristo. initially had requested Él, through quien God's inicialmente mother pidió a través to de be su seated madre, with his brother next está to the Master sentado con at su his hermano table, junto al Maestro en su was reino. precisely the first to drink Precisamente of the fue el chalice primero of en the beber del passion cáliz and to de la share pasión martyrdom y with the de apostles. compartir martirio con los apóstoles.